Bienvenidos al módulo Didáctica y Práctica Docente. En este módulo, en el transcurso de las 4 semanas, vamos a ver qué es la didáctica, cómo se elabora la secuencia didáctica, qué son las competencias, cómo se planifica la unidad didáctica, qué es el plan de clase diario y cómo se planifica a través de proyectos participativos de aula. Vamos a tratar de abarcar en las 4 semanas estos diferentes temas. Pero esta semana vamos a aprender qué es didáctica. La palabra didáctica tiene el origen del griego didácticos, que significa el que enseña, y concierne a la instrucción. Didasco, que significa enseño. A esta se le ha considerado parte principal de la pedagogía que permite dar reglas a la enseñanza, y fue por eso que en un principio se interpretó como el arte o ciencia de enseñar o instruir. Pero fue Juan Amós Comenius en el 1592 a 1670, con su libro Didáctica Magna, quien convirtió la palabra didáctica en un término más conocido. Este libro coloca al estudiante como el centro del fenómeno educativo al cual todo tenía que concurrir: docentes, textos, aulas y métodos. A él se le atribuye la creación de la escuela popular a la que todos, sin distinción, tienen acceso. Esta escuela se implanta el método de aprender haciendo, donde el estudiante es el que crea su propio conocimiento con la experiencia antes que con la memoria y las palabras. Comenius concibe la didáctica como una técnica de la enseñanza. Por esta razón, existe para los docentes dos elementos fundamentales a la hora de ejercer su labor, y son la organización, que significa que debe tener un método y un instrumento para llevar a cabo el proceso de enseñanza, y la conducción, que debe guiar al estudiante para que él mismo asimile el conocimiento. Esto garantiza que dicho proceso se establezca de forma coherente. Juan Amós Comenius hablaba acerca de que el profesor debe garantizar que el estudiante no solo recuerde lo que explica, sino que reflexione sobre lo que debe hacer. Por esta razón debemos tener pendiente estos dos elementos fundamentales, que es la organización y la conducción. El objeto de estudio de la didáctica. Tenemos 6 puntos importantes que debemos tomar en cuenta al momento de trabajar los objetos de estudio de la didáctica, que es la enseñanza, la cual se define como la actividad intencional que aplica el currículum, que tiene por objeto el acto didáctico. Es dirigir el proceso de aprendizaje, es hacer que el alumno aprenda. Tenemos el aprendizaje, que es el proceso mediante el cual se origina o se modifica un comportamiento o se adquiere un conocimiento de una forma más o menos permanente. La instrucción, que es un proceso más concreto, reducido a la adquisición de conocimientos y habilidades. La formación, que es el proceso de desarrollo que sigue el sujeto hasta alcanzar un estado de plenitud personal. La comunicación de conocimientos y un sistema de comunicación. Los procesos de enseñanza-aprendizaje. Vamos a hablar un poco de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, que son estrategias didácticas. Estrategia de enseñanza. Son las planteadas por el docente para facilitar un procesamiento más profundo de la información. Estos procedimientos o recursos promueven el aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje son aquellas con las que se logra aprender, recordar y usar la información. Consiste en un conjunto de habilidades que el estudiante adquiere y emplea como instrumento para aprender y solucionar problemas. Dentro de estas estrategias podríamos identificar estas que tenemos aquí en pantalla. Por ejemplo, la exposición. El estudiante en la exposición presenta de manera organizada la información a un grupo. Por lo general es el profesor el que expone. Sin embargo, también los estudiantes pueden exponer. Esto estimula la interacción entre los integrantes del grupo. El profesor debe desarrollar habilidades para incentivar y motivar el grupo a una exposición. Tenemos el método de proyecto,
que es la realización de un proyecto de trabajo desde una academia o investigación, se definen claramente habilidades, actitudes, valores que se estimulan en el proyecto. El docente debe dar asesoría y seguimiento a los alumnos a lo largo de todo el proyecto. Tenemos el método de caso, lo cual se acerca a los estudiantes a una realidad concreta en un ambiente académico por medio de un caso real o diseñado. El caso debe estar bien elaborado y expuesto. Se debe reflexionar con el grupo de estudiantes en torno a los aprendizajes logrados. El aprendizaje basado en problemas, los estudiantes deben trabajar en grupo, deben sintetizar y construir el conocimiento para resolver el problema. Por lo general han sido tomados de la realidad. Se debe retroalimentar constantemente a los alumnos sobre su participación en la solución del problema. Tenemos el panel de discusión, que se da a conocer a un grupo diferentes orientaciones respecto a un tema. El docente debe aclarar al grupo el objetivo del panel y el panel debe trabajar cada participante, hacer una cuidadosa selección del tema y dar orientación a los invitados. El modelador debe tener experiencia en el ejercicio de esa actividad. Tenemos la lluvia de ideas, incrementa el potencial creativo del grupo, recolecta mucha y variada información, se resuelven problemas, se reflexiona con los estudiantes sobre lo que aprenden y se participa como un ejercicio. Tenemos también otras, como el método de preguntas, se lleva a cabo mediante alguna pregunta de discusión o de análisis y se lleva a desarrollar actividades para el diseño y planteamiento de preguntas. Entre otras más estrategias que pudiéramos mencionar, como el uso de mapas mentales, análisis de imágenes, representación visual de conceptos, de objetos, situaciones, teorías, fotografías, dibujos, gráficas. Vamos a ver algunos mapas conceptuales, los cuales el estudiante puede representar gráficamente esquemas. O sea, tenemos muchas estrategias didácticas que podríamos trabajar con nuestros estudiantes. Esto es importantísimo a la hora de nosotros planificar, ya que, como vimos al principio, vamos a trabajar con los estudiantes el que ellos puedan asimilar, pero el método principal es el que recordamos que el padre de la didáctica, Juan Amos Comenius, trabajó desde un inicio, que es aprender haciendo. Queremos involucrar a nuestros estudiantes y este es el primer punto de partida que tenemos que tener, la experiencia, que ellos puedan crear su propio conocimiento.